Y Alfredo nos va a hablar sobre soluciones basadas en la naturaleza y economía circular en la cervecería artesanal del sur, explorando posibilidades. Alfredo, te agradezco la disponibilidad de parte de la Agencia de Sustentabilidad y te pido que puedas compartir tu pantalla para que continuemos con el Congreso. Prende tu micrófono, Alfredo. Muchas gracias, Leandro. ¿Me pueden oír? Sí, ahí te escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un honor también estar acá por el nivel y por lo fascinante del mundo de la cerveza. Y la verdad es que tengo que hacer una confesión. Yo no soy un experto en cerveza y no es mucho lo que sé, pero me invitaron a explorar, a hacer una exploración. Yo trabajo en temas de economía circular y diseño ecológico y bueno, siempre he estado al cateo de la laucha con la cervecería, entonces me parece interesante poder mostrarles un paneo, una exploración por las distintas dimensiones. Obviamente deben haber algunas cosas que no tienen ningún sentido o que están repetidas. Por favor, voten lo que no les sirve. Y veamos si algo queda. Igual voy a ir bastante rápido porque son distintas dimensiones, ¿no? Y bueno, lo primero, si me permite, yeah. Lo primero es, no me voy a detener mucho en qué es economía circular y qué son soluciones basadas en la naturaleza, pero baste con decir que de alguna manera esto lo toma la economía desde el concepto de ecosistema. ¿Ah? El ecosistema logra la sustentabilidad cuando hay una circularidad, que es lo que ocurre en un ecosistema, donde hay plantas, herbívoros, carnívoros y finalmente descomponedores, y se logra un reciclaje. Ahora, es bien importante, el reciclaje es el reciclaje de lo inorgánico, ¿ya? La energía no se recicla, la energía se va finalmente al espacio exterior, digamos que se desecha en forma de calor residual. Y el carbono sí se recicla, pero a escala planetaria, a través de un reciclaje con la atmósfera, ¿ya? Eh, entonces, lo que se recicla a nivel local en un ecosistema son los componentes inorgánicos. Y yo creo que eso debería quedarnos bien claro para saber qué es lo que hay que reciclar y qué es lo que hay que reutilizar y qué es lo que puede ser desechable. ¿Ah? Aquí hay un paper que revisa 114 definiciones de lo que es economía circular y para hacerlo bien corto, resume, digamos, en lo que es la circularidad en base a las famosas R. Y se plantea que primero recuperar en términos de incineración es lo más básico, pasando por el reciclaje eh, y llegando a la reutilización e incluso a al reusar, es decir, a no usar un elemento. También es interesante darnos cuenta que en los papers, en la investigación mundial, el concepto de reciclaje, si bien estas barras son distintos años, se utiliza cada vez menos en el concepto de economía circular. Es decir, nosotros deberíamos aspirar a algo más que el reciclaje, ¿ah? Entendiendo el reciclaje como la destrucción del objeto y para reciclar el material básico. ¿Dónde está la sinergia de la eficiencia circular en que el residuo de un proceso sea el insumo de otro? Entonces, ¿cuáles son los residuos que yo más o menos logré ver en el mundo cervecero, o he visto siempre, ¿no? Calor, frío, sólidos orgánicos, líquidos, muchas veces orgánicos también, emisiones de CO2, que aquí está la huella de carbono de la cervecería, CO2 de la fermentación, que también es un residuo, por así decirlo, el tema de los envases. Eso es más o menos. Entonces, de aquí deberíamos tomar los elementos para tratar de aprovechar esos residuos como insumos, ¿cierto? Y es interesante que en el concepto de energía vamos a tener la relación de varios de estos elementos, calor, frío, los sólidos también los podemos aprovechar, así que me voy a centrar en el manejo de la energía en primera instancia.
el concepto de energía solar, de cervecería solar quiero decir, es interesante, pero yo quiero decir que a mí en lo personal, me puedo estar equivocando, no me parece tan interesante o tan relevante. Sí puede haber un avance, ¿no? Pero por lo menos en el sur de Chile tenemos una enorme variación de la radiación, no solamente entre el día y la noche, sino que durante las estaciones, ¿ya? Y por otra parte, lo que yo logré conversar con cerveceros, normalmente eh, la mitad del presupuesto en energía se va en gas, la otra mitad en electricidad. Si fuera así, si yo no estuviera tan errado, eso nos habla de que en el fondo hay 4 veces más gasto de energía calórica que eléctrica, ¿ya? Porque la kilocaloría eléctrica vale 4 veces más que la kilocaloría calórica. Por lo tanto, si queremos bajar la huella de carbono, nos deberíamos enfocar en el calor más que en la electricidad, ¿ya? Y en el caso de la termosolar, el calor está restringido a ciertas horas del día en el verano. Un factor clave entonces es aprovechar el calor residual que, bueno, lo más obvio viene del proceso de cocción, ¿cierto? Y de enfriar el mosto para el proceso de fermentación. Dependiendo del tamaño de la cervecería artesanal, yo he sabido que incluso se utiliza agua sencillamente para enfriar eh, este mosto y eso implica que usamos agua y perdemos el calor, las dos cosas. Entonces ahí hay una gran oportunidad y bueno, hay un tema de los batch secuenciales. Me lo voy a saltar porque finalmente me di cuenta que no tiene mucho sentido en las cervecerías artesanales, pero sí se usa bastante en las cervecerías industriales. Eh, lo que sí tiene más sentido, y yo creo que ustedes ya lo conocen bastante, o por lo menos dentro de lo que hemos visto, por ejemplo, en cervecería Kunzmann, esto ya está más que archi desarrollado, pero para los artesanales más chicos, el desarrollo de un estanque de acumulación de calor es una súper buena alternativa para enfriar lo que sale de la cocción y al mismo tiempo calentar lo que va a entrar, eh, permitiéndonos un estanque de esta manera almacenar por un tiempo prudente el calor y aumentando bastante la eficiencia calórica de la cervecería. Bueno, aquí hay otros modelos, pero, y aquí quiero poner un énfasis, claro, en la ingeniería ese calor sería como el residuo, el recurso energético más relevante. Pero si uno ve la huella de carbono de una cervecería, y aquí tengo varias fuentes, encontré algunas que son más ilustrativas. Fíjense, lo principal son las botellas o los envases y en segundo lugar la agricultura. ¿Sí? Tengo otras fuentes, fíjense aquí, agricultura debe ser como un cuarto, el embalaje o las botellas, eh, lo principal, aquí lo mismo, ¿no? El vidrio en primer lugar y en segundo lugar la cebada, la agricultura. Entonces, yo creo que por ahí hay que poner un foco. Fíjense que el gas natural, en el caso de una cervecería grande, es bastante poco. Entonces, si queremos bajar la huella de carbono, yo creo que nos tenemos que enfocar bastante en el tema de los envases, ¿ya? Y aquí, si vemos las huellas de carbono de los distintos envases disponibles, nos vamos a dar cuenta que, bueno, evidentemente que la huella de carbono de reciclar el vidrio, que significa mandarlo de vuelta a una planta, destruirlo, fundirlo, darle de nuevo una forma y volver a traer la botella, es muy caro, es tremendamente caro energéticamente. Y si lo comparamos incluso con el aluminio, es bastante contaminante. Y el plástico es menos, incluso aquí hay algunos de cartón y uno diría, bueno, es menos. No se usa en cervecería, por cierto, entonces nos quedamos entre el aluminio y el vidrio. No obstante, cuando vemos el aluminio, que supuestamente es menor la huella por litro de cerveza, ¿sí? Eso solamente es efectivo cuando es reciclaje del aluminio, ¿ya?
pero si el aluminio es en bruto, es decir, viene básicamente de la explotación de la minería, es decir, no proviene de aluminio reciclado, vamos a tener más de 100 veces la huella de carbono original del aluminio. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer minería y si tenemos un mineral de 1% de ley, voy a tener que romper, chancar y fundir por cada kilo de aluminio 100 kilos de material. Y eso es súper caro. La minería del aluminio es bastante tóxica, ¿ya? Y importante, y tiene importantes impactos en el medio ambiente. Entonces, yo instaría que lo primero que hay que hacer en términos ambientales es tratar de abandonar la lata, pero me parece lo peor en términos ambientales, como envase. Hace 10 años en Estados Unidos se calculaba que todos los tarros de aluminio que se botaban alcanzaban para construir la flota aérea norteamericana cada 3 veces. ¿Sí? Esa es la cantidad de aluminio que estamos botando. Ahora, si fuera reciclaje, sería un poquito menos problemático. ¿Mm? Pero en el caso de Chile, lo que sucede es que finalmente el vidrio y las latas, en un buen porcentaje, se están yendo a los vertederos. ¿Ah? Fíjense los datos allí, vidrio, incluso este es un estudio en donde es bastante optimista. Si tomamos el estudio del Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, tenemos un 11% del vidrio, perdón, un 15% del vidrio, un 11% del plástico y solo un 12% del metal. Es decir, el 80 a 90% del vidrio y del aluminio se está yendo a vertedero. Entonces, el vertedero tiene líquidos lixiviados que oxidan y degradan el aluminio, generando metales pesados que son fitotóxicos, que una vez que llegan al suelo se mantienen fijos, no se mueven, no se pueden limpiar y no crece nada. De hecho, incluso en los suelos volcánicos de acá del sur de Chile y parte de Argentina, como decía Hernán, tenemos una toxicidad natural por aluminio. ¿Sí? Y es un problema, tenemos que pelear todo el tiempo con ella. ¿Ya? Ahora, si tenemos una contaminación directa, el problema es mucho más serio. Entonces, bueno, ¿cuál es la solución? Yo hace más de 10 años le copié a los alemanes esto de andar con la Java personal y familiar. Y para cuando me doy los gustos, la cerveza artesanal, bueno, la mejor opción es el growler. Tengo que decir que me gustaría, esto creo que se podría mejorar en términos del usuario, pero observen solamente, incluso si es reciclaje, la reutilización del vidrio versus el reciclaje del vidrio, tenemos un 83% menos de huella de carbono. ¿Ya? Fíjense en el caso, por ejemplo, de incluso si la botella fuera de vidrio, pero reutilizable, perdón, de aluminio, pero reutilizable, aquí tenemos el caso de las botellas de agua en Estados Unidos. Bueno, hay una inversión inicial en hacer la botella que tiene una huella de carbono importante, pero ya a los 17 usos sobrepasa la huella de carbono de las botellas plásticas. ¿Ya? A lo largo de un año, que son 360 días, tendríamos un ahorro de un 95% de la huella de carbono en relación al plástico. Imagínense, multiplíquenlo por 4 en relación al vidrio reciclado y multiplíquenlo por 10 en relación al aluminio no reciclado. Entonces, claramente, yo creo que si nos ponemos serios, en los envases desechables deberían de ir desapareciendo o por lo menos deberíamos apuntar hacia allá. ¿Cuál es la realidad valdiviana? Esto es un supermercado, yo voy a decir, de clase media, nada especial, al cual yo he ido todo el tiempo. Y
aquí están en estos estantes están las cervezas. ¿Dónde están las cervezas de envase retornable? No sé si van a alcanzar a ver, pero ahí hay 1, 2, 3 y 4. Esta es la situación normal. Incluso en una de las cadenas más importantes de Chile y de Valdivia, los supermercados más grandes, sencillamente no se dan la molestia de tener envases retornables. Entonces, aquí hay un llamado a que la cervecería artesanal pudiera hacer un paso y diferenciarse de esta costumbre bastante sucia de los chilenos. Para eso yo creo que el primer paso sería empezar a pensar en asociarse, en tener un envase estandarizado de manera que pudiéramos pensar en una reutilización en el mediano plazo que fuera a escala regional. ¿Sí? Eso es importante. Y bueno, ahí entonces está el consenso de qué envase elegir, el growler de 2 litros, pero yo creo que esta discusión es fundamental, porque en términos de la energía, las cifras son bien claras. Otra cosa, ya pasando a otra cosa, a otro residuo, el gas carbónico. El gas carbónico del mismo proceso de la fermentación se puede recuperar, se recupera en las cervecerías más grandes, pero entiendo que ahora hay compresores bastante más alcanzables a la cervecería artesanal y entonces les permitiría a estas cervecerías, a las que trabajan con fermentaciones más cálidas, o a las que tienen venta de shop, tener su propio gas carbónico. ¿Sí? Esto es otro tema bien relevante. Vimos que la agricultura es el segundo impacto, digamos, lo segundo más importante en términos de huella de carbono. Y entonces los invito a los cerveceros a eh, involucrarse y tomar conciencia de cuál es la historia de su cebada. Hernán nos habló, bueno, súper claramente del lúpulo y me alegro mucho. Yo me enfoco un poquito más en la cebada. En primer lugar, tenemos que yo diría 99,9% de la cebada producida en el país se produce en agricultura convencional. Esto es con sistemas de labranza tradicional. El sistema de labranza tradicional tiene varios problemas. Bueno, en primer lugar, que deja el suelo descubierto. En zonas lluviosas como la nuestra se produce erosión, ¿cierto? Teniendo una cubierta vegetal, ya sea viva o muerta, como es el rastrojo, tenemos una gran disminución de la erosión. Ahora, la cerolabranza siembra sobre el rastrojo sin romper el suelo, por lo tanto nos ahorramos todo el laboreo. Al mismo tiempo, esta cubierta protege el suelo de la radiación, de los golpes de las lluvias y tiene una huella de carbono, por ello, muchísimo menor. Si esta es la labranza tradicional, esta es la cerolabranza, más o menos la mitad de la huella de carbono. Pero al mismo tiempo estamos protegiendo el agua porque hay menor desecación, ¿cierto? La biología del suelo, ya que al no arar tenemos toda la macrofauna del suelo que no es destruida, y hay otra serie de cosas que son bastante interesantes. Entonces, cero labranza, por ejemplo, ahí tienen un cultivo de cebada de cero labranza, cero problema, hay bastante experiencia en cereales de cero labranza en Chile. Entonces, respecto a la agricultura tradicional, también tenemos, fíjense, por ejemplo, cómo en el caso del glifosato, que es lo que más se usa como herbicida para los cereales, un incremento en las especies resistentes, y esto es un poquito una bomba de tiempo en el largo plazo. Y esto no solamente para el glifosato, sino que la tendencia de la resistencia de especies a los distintos herbicidas, estamos hablando de science, de las cosas más duras que tenemos en ciencia, la tendencia es bien clara, hay un aumento de la resistencia. Y por otro lado, la agricultura, en la medida que se tiene que intensificar, ¿cierto? Dada la población y una serie de otros problemas, ¿no? El mismo cambio climático, ha implicado, por ejemplo, esto es en Gran Bretaña, el aumento en 30 años importantísimo en la superficie afectada por pesticidas, es decir, el tratamiento con pesticidas. Por otro lado, tenemos, ustedes ya deben saber, una disminución sostenida de varios parámetros biológicos de biodiversidad. Estos son, por ejemplo, insectos en Europa, ¿ya? Y cuando vamos a las causas,
las causas principales de la reducción de insectos son la agricultura intensiva y los pesticidas, ¿sí? Por lo tanto, ustedes pueden hacer la diferencia si es que empiezan desde ya a mandar señales de mercado, a, digamos, presionar a sus proveedores diciendo queremos aumentar los estándares porque esto tiene un importante impacto, no solamente sobre su huella de carbono, si es que se quieren certificar, sino que sobre su impacto en general, ¿ya? ¿Cuál es el camino a recorrer? Desde lo básico o el desde agricultura de conservación, pasando por la agricultura orgánica, cero labranza, hasta terminar ya con una agroecología. Yo espero que una cerveza artesanal de la región o de cualquier parte pudiera tener ese sello. Residuos orgánicos. Esto es bien importante de aclarar. ¿Qué hacer con, hablemos del bagazo, ¿cierto? Bueno, por cierto, la levadura, pero normalmente el hecho de usarla se considera un reciclaje. Ahora, hay una gran diferencia en qué usarla, ¿ya? Pongo la comparación. Este semáforo es desde lo menos malo a lo mejor. Primero, energía. ¿Por qué es lo más malo la energía en términos de combustión? Porque, bueno, se pierden, se volatilizan nutrientes, ¿cierto? Hay mucha energía renovable en otras formas y por lo tanto usar un tejido orgánico que eventualmente es un alimento, proteínas, como un medio energético, es un mal aprovechamiento. El compost es mejor porque aprovechamos, por último, los nutrientes. ¿Ah? Otra cosa que les voy a mostrar es la producción de biocarbón, que se va haciendo más interesante y que se ha hecho con bagazo. Y luego el biogás, que me parece una forma de obtención de energía mucho más interesante. Se lo voy a explicar. Pero independiente de eso, yo soy un experto en biogás, considero que es mucho más sustentable darle el bagazo a los, digamos, algunos animales que dárselo a un biodigestor, por lo que acabo de repetir, porque tenemos una restricción de suelo agrícola y por lo tanto la energía no debería competir con los alimentos, puesto que las renovables, el 80 o 90% de las renovables son renovables que entregan energía eléctrica y que se producen en suelos no agrícolas como los fotovoltaicos, los eólicos, etc. ¿Ya? Ahora, dentro del uso en alimentación, es mejor que sea un monogástrico que sea un rumiante. Y es mejor que sea alimentación humana a que sea alimentación animal. ¿Ya? Bueno, el bagazo se incinera, este es lo más malo, pero ello implica que hay que evaporar el agua y eso es muy complicado, además de que se volatilizan los nutrientes. Esto es lo que les decía, el biocarbón. El biocarbón es básicamente hacer especie de carbón con el bagazo, un pequeño carboncito que se utiliza como mejorador de suelo, ¿ya? Y en el proceso yo puedo tener gas pobre, que es un combustible. Eso es interesante. La biodigestión, aquí puse una foto de un biodigestor que yo desarrollé para cuando estaba haciendo el doctorado solamente para probar, y mi primera digestión fue el bagazo de cerveza del growler, y fue maravilloso porque inmediatamente las bacterias empezaron a entregar gas. Y les quiero contar que nosotros hicimos un libro que está disponible sobre el potencial de biogás en la región de los ríos. Aquí están las empresas y la cantidad de bagazos más o menos que producen. Y si hacemos un seguimiento de cuánto realmente biogás se produce con la cerveza, si tenemos 1000 litros de cerveza, vamos a tener más o menos 400 kilos de bagazo, ¿ya? Eso nos va a dar alrededor de 48.000 litros de biogás. Pero eso nos alcanza solamente para hervir 293 litros de agua. Y si consideramos que no solamente hay que hervir en la cocción, sino que además mantener, nos va a dar que el biogás del bagazo nos alcanza solamente para un 15% de la demanda energética de la cervecería. ¿Ya? Ahora, si tenemos sin mejoras un 100% de la demanda energética, con biogás tenemos ahora un 85%. Pero si tenemos recuperación de calor a través de estanques de almacenamiento con una eficiencia que puede llegar a un
75%, entonces podemos llegar con estos dos sistemas acoplados a una eventual cerveza carbono neutral, o por lo menos autosuficiente para energía. Aquí hay otro ejemplo muy corto, son una cervecería en Centroamérica con 10 toneladas de bagazo al día, consigue llegar a 8 kilowatts de potencia continua, más o menos. ¿Qué es lo interesante del biogás? Es que es un biocombustible muy versátil. Fíjense, todos estos son productos que están disponibles en el mercado acá en Chile. A biogás, calefactores, luz, cocinas, refrigeradores, frío también, generación eléctrica y cogeneración, que es un motor a combustión que además de generar energía eléctrica, su refrigeración produce agua caliente. Entonces se llega a eficiencias que son extraordinarias, del 85%. ¿Por qué no es tan bueno en términos de alimentación el ganado vacuno? Obviamente es mejor que utilizarlo para energía, el bagazo, pero al pasar por este biodigestor, porque es muy parecido a un biodigestor el rumen, la calidad de la proteína se pierde, ¿ya? Entonces, además, este es un animal homeotermo y la eficiencia de un homeotermo es bastante baja. La conversión de un bovino puede llegar a 1 a 10. Entonces, hay mejores opciones y, por ejemplo, una estudiante, aquí la saludo, Carla Pincheira, de un ramo que tenemos de manejo de residuos y energía, se le ocurrió hacer la investigación sobre el tenebrio para el bagazo cervecero. Y claro, los insectos no termorregulan y por lo tanto son bastante más eficientes en términos del uso de la energía y además la lombriz, perdón, la larva es casi un 60-70% de energía. En la diapositiva ella hizo incluso el balance, bueno, el balance de masa y el balance económico, e incluso están las cosas que se necesitan en términos de maquinaria y equipos para instalar una crianza de este tipo. Hay otra empresa, hay una empresa que es importante, que se llama Food for the Future y que ya está produciendo a través de la mosca soldado larvas de mosca para el tratamiento de residuos orgánicos y logrando un alimento para salmonicultura de alta calidad. Entonces, estamos hablando que estamos rescatando proteína de alto valor. Por eso es el mayor valor que ¿cómo se llama? La alimentación de ganado. Pero estamos aspirando a algo muy, muy bueno. Y esto ya es el top, ¿no? Que es alimentación directa de seres humanos, que yo entiendo que aquí ya se hace en la región y muy bueno. Ahora, es un alimento fibroso y no muy nutritivo. Entonces, aquí les tengo una propuesta. Yo le vengo dando vueltas unos años a esta idea y se la dejo plantear por si alguien toma el desafío. Bueno, el digestato, lo que sale del biodigestor, puede utilizarse para la crianza de hongos comestibles, ¿sí? De hecho, el bagazo se puede utilizar para el desarrollo de hongos comestibles y hay una sinergia muy interesante, que el bagazo prácticamente sale esterilizado de la cocción. Por lo tanto, el gran input para la crianza de hongos, que es la desinfección del sustrato, ya está dado en el proceso. Por lo tanto, claro, tiene que ser un proceso continuo, no podemos dejar que se enfríe el bagazo para inocularlo con esporas. Es un muy buen desarrollo. Ahora, esto también se puede hacer con el digestato, es decir, con el bagazo una vez que pasó por el biodigestor, en cuyo caso tenemos energía y tratamiento de los residuos. Entonces, finalmente, voy terminando. Esta es, bueno, el resultado de una planta de tratamiento aquí en la región de los ríos. Yo estuve estudiando un tiempo los agregados de bacterias, ¿cierto? Los flóculos, y se logra a través de este tratamiento un agua cristal. Es interesante porque en la lechería se ha logrado reutilizar el agua de los riles, de los purines, para el lavado de los patios, y con eso se ha conseguido aumentar en prácticamente el doble la eficiencia del agua.
No obstante, estuve averiguando y esto por microbiología es muy, muy difícil de aplicar para una cervecería por un problema de contaminación. Así que queda la pregunta, ¿podemos utilizar por último los riles de la cervecería para el enfriamiento? Claramente que sí, a través de las bombas de calor podemos, digamos, sacar calor o entregar calor a los riles a través de sencillamente bombas de calor que son bastante eficientes. O incluso el sistema de enfriado o de calentado puede ser sobre tierra. ¿Ah? Y lo interesante de la bomba de calor es que puedo sacar frío o sacar calor de un medio y cosechar frío o calor. Entonces es una muy buena herramienta para la circularidad de la energía dentro de una cervecería. Y entonces pienso que la cervecería tiene grandes oportunidades. ¿Ah? Hay bastante calor aprovechable, hay bastante residuos aprovechables, estoy hablando de escala artesanal, y creo que hay que ser bastante, por decirlo, valientes y tomar el tema de los envases como un desafío importante ambiental y energético, y para eso mandar las señales al mercado para que los productores suban los estándares. Muchas gracias.